Hola, hola, muy buenos días, ¿qué tal? Dios te bendiga, bienvenido pues a este nuevo tiempo de meditación en la palabra y gracias por tu amable compañía que siempre es muy apreciada. Como siempre, vamos directamente a la palabra del Señor y veamos qué es lo que ella nos tiene en este nuevo día. Se encuentra en Lucas capítulo 17, versos 3 al 4 y dice la palabra del Señor de esta forma: Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. La versión NTV tiene una traducción mucho más compacta, más sencilla, y dice simplemente, si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. Debes perdonarla. Eh, Amado, quería simplemente revisar este tema que es ampliamente conocido probablemente también por ti y por la mayoría de creyentes acerca del perdón, pero como que a veces hace falta, podríamos decir, repasar un poco y profundizar un poco más porque como que lo tendemos a tomar a la ligera. No atendemos suficientemente esto y todo el amplio significado que conlleva este texto que el Señor Jesús aquí nos enseña. Tiene que ver con el perdón. Y debemos nosotros tener siempre presente que el perdón es uno de los pilares fundamentales en el que se puede basar una correcta y buena salud espiritual y emocional. La falta de perdón definitivamente te ata con la persona que te causó esa herida y te vuelve esclavo a ella. Más bien el perdón te libera de esa esclavitud o de ese enganche o de esa cadena y te hace sentir completamente suelto, completamente libre. Bueno, hay que considerar lo que aquí dice el versículo. Y dice, comienza con, mirad por vosotros mismos, significa pongan mucho cuidado. Ustedes fíjense bien en esto. Así que por ese motivo es que vamos a repasar esto, ¿no? Dice, si tu hermano, quiere decir un creyente, una persona que está cubierto, ¿no? Por la misma fe, pecare contra ti, porque cualquiera puede pecar uno contra otro, ¿no? Si uno se enoja demasiado o dice palabras ofensivas o comete alguna clase de falta, abuso de confianza, cualquier cosa que perjudique al otro, dice, repréndele. Es decir, que nos da a nosotros una tarea y una responsabilidad de ir donde él y hacerle ver que ha hecho mal. Y esto es lo que generalmente no solemos hacer en nuestra cultura, sino que déjalo pasar. Yo lo perdono y me olvido del tema porque nos parece más cómodo, no nos involucra. Y en algunos casos pensamos que así no vamos a agrandar el problema porque confrontar a una persona pudiera hacernos pensar que estaríamos llevándolo a una discusión mayor o a una situación incómoda si es que la persona no quiere reconocer o pudiéramos pensar que eso le va a hacer sentir mal y preferimos no entrar en ese aspecto, pero estaríamos en todo caso desobedeciendo lo que dice el Señor Jesús si hiciéramos aquello, porque Él nos manda a reprenderlo. El reprender significa que tú le estás concediendo a él la oportunidad de rectificar, de madurar, de aprender y no repetir eso contra ti ni contra nadie. Porque si tú no lo haces, la persona muchas veces ni sabe que lo ha hecho y puede volver a hacerlo 2, 3, 4 veces, primero contigo mismo o si no con los demás. Entonces no aprende. Y como el evangelio se basa en el amor fundamentalmente,
El amor significa que tú veles por el otro y te preocupes por él, aún por encima de ti mismo. Entonces es mandativo de parte del Señor que tú le des y le concedas a esa persona la oportunidad de darse cuenta de que falló contigo y que te causó un dolor, una afectación, te causó algún agravio. Entonces, el reprender significa confrontarlo, no significa ir a discutir ni a hacerlo culpable, no, sino en amor, decirle básicamente no lo que él ha hecho, sino lo que tú has sentido. Hermano, me he sentido ofendido, me he sentido dolido, para que él se mueva a pensar en ti, que eres su prójimo, antes que en sí mismo. Porque si tú le haces pensar en sí mismo, entonces él está siendo egoísta. Y si tú le dices, tú has hecho esto, tú y lo acusas, entonces estás yéndote contra él y contra su ego. No, más bien tú, no digo que te victimices, pero que tú más bien seas simpático en el sentido de hacerle ver tu sentimiento, exteriorizárselo, para ver si acaso tú lo mueves a tristeza por él haberte causado con un acto, ya sea voluntario o involuntario, una ofensa. Entonces, si no lo haces enfocarse en sí mismo, sino en ti, es posible que él se mueva, ¿no? A tristeza o a compasión o, bueno, no lo tomes como que tú tratas de hacer que él te tenga compasión. No, no, sino quiero decir que él se conduela por haberte hecho un daño. ¿Ves? Entonces, ese es el asunto. Entonces, reprender a la persona es confrontarla en primera instancia para que la persona tenga la oportunidad de enmendar. Y lo segundo dice, y si se arrepintiere. Aquí hay un sí muy importante porque es condicional. Ese sí es condicional. Si se arrepiente, perdónale. Y no tiene que ver con tu actitud. Tu actitud siempre debe ser la de estar listo, dispuesto a darle el perdón. Aquí lo que el Señor dice es que si Él no se arrepiente, tú no puedes realmente perdonarlo, aunque quieras. Pero el perdón no es que no es que es algo que tú tengas que dárselo así la otra persona no quiere, es como un regalo. Si tú quieres darle un regalo a alguien y esa persona te lo rechaza, tú se lo puedes dejar allí e irte, pero la persona no lo recibió, entonces no se perfeccionó la entrega del regalo. Entonces no se trata de lo que tú quieras hacer, sino de la otra persona que lo quiera recibir. Entonces, si la persona no se arrepiente, significa que no reconoce su falta, por lo tanto no puede recibir el perdón, no se puede perfeccionar, aunque tú se lo quieras dar. Este es el sentido, es como Dios. Dios siempre quiere perdonar, pero si la persona no viene arrepentida a los pies de Jesús y reconoce su culpabilidad, su pecado, entonces Dios no lo puede perdonar por más de que Él quiere que todos sean perdonados y que procedan al arrepentimiento. Pero tiene que haber arrepentimiento, que significa el reconocimiento de la falta para que se perfeccione el perdón. Si no, no hay nada que hacer allí. Y es en vano. Ahora, tú puedes retener el perdón y tenerlo allí con toda la disposición hasta que la persona se arrepiente. Pero entonces al tú estar dispuesto a perdonar, tú alivias tu corazón, tu emoción, porque tú te desvinculas con el sentimiento que te produjo eso. Pero perdón no puede perfeccionarse mientras la persona no se arrepiente. Por eso dice, si se arrepiente, entonces ahí sí perdónale. Porque qué tal, dice Jesús también, involucra esto, si la persona se arrepiente y tú no le quieres perdonar. Entonces ahí el problema es tuyo. ¿Ok? Entonces, estas aristas hay que tomarlas en cuenta. Y luego dice, pues, que si continuamente repite la misma falta, pero él vuelve y dice, me arrepiento, perdona, entonces ahí tú tienes que ejercer misericordia. No reprocharlo porque está cometiendo lo mismo, y tú ya estás cansado de eso, entonces tú no has aprendido y por eso me vuelves a hacer lo mismo. Entonces, no. No lo reproches. Simplemente perdónalo porque puede ser que él tenga un problema, ¿no? Con el cual Dios está tratando con él, porque no logra dominar algo, tal vez su mal temperamento, tal vez tenga un problema de su infancia, tal vez muchas cosas que puede él tener en su entorno.
¿no? En su entorno emocional o en su salud mental, etcétera. Pero él está consciente que te está haciendo daño, entonces viene y se arrepiente. Ahí tú tienes que perdonarle y perdonarle y perdonarle, dijo Jesús, hasta 70 veces 7. Porque de eso se trata. ¿O acaso el Señor no nos perdona a nosotros constantemente cuando intentamos no pecar y volvemos a caer en algo? Claro, Él siempre nos perdona, siempre, 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 si nosotros venimos arrepentidos a Él. Así que esto es sumamente importante que lo tengamos en cuenta y que lo apliquemos en la vida diaria, porque de otra forma no podríamos no tener una buena salud espiritual. Si nosotros no nos liberamos de eso, difícilmente vamos a poder tener una salud emocional y espiritual, ¿no? Correcta. Este tema se relaciona íntimamente con el pasaje de Mateo 16-19, donde dice que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en los cielos también será atado en la tierra, desatado, ¿no? Entonces, el perdonar es una de las varias aplicaciones que se le pueden conceder a este pasaje, porque también hay muchas otras aplicaciones. Pero si nosotros nos atamos aquí en esta tierra, entonces espiritualmente, en el mundo espiritual también te atas con esa persona, el ofensor. Pero si tú desatas aquí en la tierra, también se desata en los cielos. Es decir, lo que ocurre aquí tiene un reflejo en el reino de los cielos. Así que más nos vale, mi querido, que nosotros aprendamos a practicar este perdón constantemente, ¿no? También está vinculado con el pasaje de Juan 20-23, donde Jesús dice: a quienes ustedes les perdonen sus pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados, en la versión NBI. Entonces, tiene que ver con esto. Entonces, para no atarnos al ofensor, debemos soltarnos, primeramente teniendo la actitud, el deseo, la intención, la proposición de perdonar y tener siempre listo el perdón. Pero tenemos que ir a confrontar a la persona porque a veces ni se ha dado cuenta que te ha ofendido. O a veces se da cuenta, pero le cuesta venir. Entonces tú tienes que confrontarlo y animarlo a que él reconozca su falta. En el momento que se arrepiente, porque dices, y si se arrepiente, entonces ahí tú puedes perdonar. Mientras tanto, tú tienes el perdón aquí como el deseo de regalar, pero ves que la otra persona no quiere recibir tu regalo. Entonces, ¿cómo le puedes regalar algo que él no quiere recibir? Entonces, ¿cómo puedes perdonarle una falta a alguien que no quiere reconocer que la ha hecho? Esto es una cosa, hermano, que no se trata muy comúnmente en todas las iglesias. Y en muchas iglesias, lastimosamente, no se ha explicado bien, no se lo ha entendido bien, por lo tanto, no se lo ha enseñado bien. Y muchos de los creyentes, nosotros caminamos por allí con problemas en el asunto del perdón porque no lo hemos entendido realmente. Entonces, no se trata de tu comodidad, se trata de cumplir obedientemente con lo que el Señor Jesús nos enseña, y Él nos enseña a ir a confrontar. Si tú confrontas, estarás cumpliendo con el mandato del Señor Jesús y estarás amando a Él, porque el que ama se preocupa por el otro y lo corrige. ¿O acaso los padres que amamos a los hijos no los corregimos? Por amor los corregimos. Si lo dejamos nosotros así nomás, entonces se malcrían y no estamos amando, sino consintiendo a nuestros hijos. Entonces, por eso, amar significa corregir. El padre también, al que ama, castiga, dice, y él también castiga. Entonces, en este caso, no hablamos de castigar, sino de corregir y darle la oportunidad a la persona de que ella misma se corrija. Demos gracias al Señor por lo que nos ha recordado el día de hoy y por lo que nos ha puntualizado. Amado Padre, gracias por hacernos ver con toda claridad o mayor claridad el tema del perdón. Gracias, Señor Jesús, porque lo que tú nos enseñas verdaderamente es a amar, y parte del amar es el corregir también. Y gracias, Señor, por darnos la oportunidad de desatarnos del pecado que alguien pueda cometer contra nosotros por medio del perdón. Así nos desatamos. Gracias porque tú nos has dicho: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, y así también a través del perdón somos libres. Te bendecimos, Señor, en este día. Te pedimos que nos ayudes
tener esto presente, siempre conscientes de ello y practicarlo constantemente en nuestras vidas, porque a menudo se nos ofende y nosotros también ofendemos. De manera que si nos damos cuenta de ello, estemos también dispuestos a pedir perdón y arrepentirnos. Señor, gracias por tu obra en maduración espiritual de cada uno de nosotros. Nos quedamos en tus manos pidiéndote, Señor, que el día de hoy nos guardes en el huequito de tu mano y a nuestras familias también con nosotros. Y en todo cuanto hagamos en el trabajo, en el diario vivir, sea hecho con tu dirección para hacerlo con sabiduría y hacerlo bien, porque no es para los hombres, sino para agradarte a ti. Te damos gracias y te bendecimos, haciéndolo en Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Gracias, hermano amado, por tu amable compañía. Que tengas un excelente día y nunca olvides que el Señor te ama y este siervo también. Hasta pronto.